El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda de nuevo su anfitrión José Ordóñez y hoy tengo el gusto de que nos acompañe nuevamente el hermano Javier Muñoz, gerente general de las librerías Maranata aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Javier, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. José, un placer como siempre estar en esta cabina, en este espacio y de verdad un privilegio que nos sigas invitando. Quiere decir que ahí estamos aportando aunque sea nuestro granito de arena y estamos muy agradecidos que nos consideres nuevamente. Creo que es más que un granito de arena, porque la verdad es que ustedes están realizando una labor de bendición para el pueblo cristiano. Obviamente ustedes están en la librería Maranata, que está cumpliendo un buen aniversario. ¿Cuántos años son ya? Estamos ya cumpliendo 26 años, ya pasamos los 25. Okay. Ahora vamos ya pasaron la mayoría de edad. Ya, totalmente, desde hace algunos años. Pero Javier, cuéntanos por favor, ¿cuál evento especial tendrán en la librería Maranata este sábado 29 de agosto del año 2015? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quisiera mencionar de forma muy breve que el propósito de nuestra labor en Librería Maranata no es solo un evento, sino constantemente y mes tras mes nos esforzamos por tener eventos apropiados a las diferentes audiencias a las que servimos, principalmente al pueblo de Cristo, pero obviamente a la comunidad general de esta ciudad de Monterrey, con temas interesantes y de diferente índole. Al estar en el mes de agosto... Es el mes de la Biblia. Estamos hablando del mes de la Biblia. ¿De dónde salió eso de que agosto es el mes de la Biblia? ¿Las sociedades bíblicas lo dijeron? Así es, las sociedades bíblicas establecieron el mes de agosto como el mes de la Biblia y nosotros... Muy bien. Respetando, sí, a nivel mundial. A nivel mundial es un mes que en todas partes del mundo la Biblia es honrada, es reconocida y se le han dado el nombre del mes de la Biblia, el mes de agosto a nivel internacional y nosotros estamos formando parte de lo mismo. Pues mira, yo recuerdo en Guatemala todas las Biblias tenían un descuento especial. ¿Es así en librerías Maranata? Es así como no solamente en las Biblias y en todos los productos. Mes tras mes siempre tenemos descuentos, siempre tenemos promociones y en esta ocasión tan especial con la Biblia, pues no nos quedamos con las manos cruzadas. Muy bien, entonces este próximo sábado, y yo digo la fecha muy claramente, 29 de agosto del año 2015, por el bienestar de aquellos que van a escucharnos por internet posteriormente, para que sepan que ese evento va a ser este próximo sábado. Pero cuéntanos de qué se trata este evento. Mira, el evento se enfoca principalmente al libro de libros, a la palabra de Dios. Haciendo honor a su nombre, tenemos el gusto de tener, y espero que próximamente podamos por aquí acompañarte, a nuestro hermano Daniel Puente. Él es una de las personas que particularmente yo conozco tan apasionadas por la escritura, por la palabra de Dios. Él tiene Biblias en diferentes presentaciones, tamaños, traducciones, revisiones, y es un apasionado por la escritura, por la palabra de Dios. Podría decir que tenemos en Monterrey el gusto de tener un erudito en la Biblia y él va a presentar, él es maestro en institutos bíblicos para lo que es enseñanza de la arqueología bíblica y de diferentes conceptos. El hermano Daniel Puente. Daniel Puente, él formó muchos años parte de uno de los ministerios reconocidos en Monterrey a través de distribuidora Betania, y tenemos el gusto de mantener la relación al cierre de este ministerio. Él continúa trabajando y desarrollando sus talentos en la reparación y en el grabado y en el cuidado de la Biblia. Entonces él nos estará presentando una colección, una exposición de Biblias y una charla que la hemos denominado ¿Cómo nos llegó la Biblia?
Y ese es el tema que nos gustaría, no con tal profundidad como la que veremos el sábado, pero sí con una percepción general de lo que queremos compartir en esta noche, José. Pues miren, amados oyentes, solo para que sepan, yo al considerar este tema, porque este tema, curiosamente, habíamos platicado con el hermano Javier de presentarlo el próximo martes, pero al ver que ellos tenían esta muestra con este expositor tan renombrado y que ha sido de bendición para el cuerpo de Cristo, yo preferí que viniéramos ahorita. Va a ser un programa diferente, pero creo yo que todo cristiano, y estamos dirigiéndonos a una audiencia de habla hispana, todo cristiano necesita saber cuál es el proceso, cuál es el trayecto por el cual Dios ha traído su palabra hablada a palabra escrita para hacérnosla llegar a nosotros, los creyentes hispanoparlantes. Así es, José. Entonces alguien dirá, ay hermano, a mí me gustan mucho los temas espirituales, devocionales, pero creo que esto va a servir como base para que nosotros apreciemos, pero de veras que le demos un gran aprecio a lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios se ha esforzado para hacernos llegar la Biblia, como tú los llamaste, el libro de los libros. El libro de los libros. Sigue siendo hasta ahorita el libro más vendido de todos los tiempos en todo el mundo. Es el libro que jamás ha envejecido, José. Es el libro que, aunque fue escrito desde hace ya mucho tiempo, conserva la frescura de la palabra de Dios. Es decir, hasta nuestros días, este libro sigue tocando el corazón de la gente como la tocó desde hace muchos siglos, lo sigue tocando hoy en día. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, es una palabra eficaz y es una palabra que llega a lo profundo de nuestro corazón. No es por consiguiente ninguna sorpresa que sea el libro más vendido, más leído, más distribuido, más traducido a tantos idiomas y sea históricamente el primer libro impreso de la humanidad. Es decir, tenemos el libro más completo. ¿Por qué no dedicarle un tiempo? ¿Por qué no dedicarle un espacio a este libro maravilloso que cuando lo estudiamos no solamente nos ayuda en nuestra vida diaria, sino nos trae la vida? Bueno, nos confronta realmente. Nos confronta. Para que nosotros busquemos a Dios de una manera más real y más sincera. Fíjate que Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente. Le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, en aquel tiempo, y creo que tú vas a explicarnos en qué medios se pasaba la palabra escrita, pero en aquel tiempo no existían libros, no existían imprentas. No. Sin embargo, Timoteo tenía acceso a las Sagradas Escrituras y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí le está hablando a Timoteo de las Escrituras y de ese libro es que queremos hablar hoy. Cómo Dios se ha encargado de traerlo hasta nuestros tiempos, su palabra viviente en forma escrita. Sí, José, lo acabas de mencionar ahí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16, 17, por ahí. Sí, del 14 al 17. Del 14 al 17. Sí. Este libro, como la mayoría de los creyentes, debe tener un conocimiento general. Sabemos que fue escrito en 3 idiomas, el hebreo, el arameo, que se le determina como un primo del hebreo, y en el griego. El arameo son algunos de los libros que están escritos en arameo. Yo recuerdo en mis clases de instituto bíblico el libro de Daniel
está escrito en arameo. Y también ciertas porciones de Esdras y de Jeremías, ¿verdad? Es correcto, efectivamente. Esos que acabas de mencionar mencionan y se establecen como el arameo. De ahí en fuera, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En hebreo. Y el Muy Nuevo bien. Testamento fue escrito en el famoso koiné, que quiere decir el griego koiné o el griego común o coloquial, que es el idioma generalizado después de la conquista de Grecia por Muy Alejandro el Magno. Muy bien. Entonces tenemos estas tres presentaciones o estos tres idiomas que conocemos dentro del Antiguo Testamento, lo acabas de mencionar, arameo y hebreo, y el Nuevo Testamento con el griego. Es como entendemos la primera concepción de lo que es cómo se conforma la palabra de Dios. Ahora, es importante que determinemos un aspecto muy básico conocido como el canon de la Biblia, porque se escribieron muchos libros, a lo largo de los años se han escrito muchos libros, se han establecido libros totalmente inspirados por el Espíritu Santo, pero hubo un convenio en el cual se estableció un canon. El canon es la palabra griega que significa caña, referente a esa caña recta que se utiliza como una regla o un una vara de medir, digamos. Exactamente. Ajá. Y con respecto a la Biblia, la palabra canon se define como la lista de escritos reconocidos por la Iglesia como documentos revelados por Dios. De ahí surgen los famosos libros inspirados por Dios durante los 66 libros que conocemos en nuestra Biblia, con 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Pero hay aquellos que están fuera del canon bíblico, ¿verdad? Así es. Algunos los llaman apócrifos. Así o es. son llamados comúnmente apócrifos, Apócrifos. pero el nombre correcto es deuterocanónicos. Exacto, que se encuentran fuera del canon, en otras palabras, que no dan la medida y que aparecen, que son libros muy buenos de forma histórica, de forma cultural, morales, de principios y de establecimientos un tanto históricos de alguna manera, pero que no son... Yo pienso en Judith, Tobías, Macabeos, los Macabeos, Sabiduría, hay algunos de estos creo que libros. Son 13 o 14 que Exacto. aparecen en otras Biblias. Así es. Me voy a adelantar un poquitito. Sí, ¿La adelante. Biblia del oso incluía estos libros apócrifos? Sí, Okay. eran considerados estos libros parte de... Bueno. Entonces, decíamos pues de estos libros deuterocanónicos o fuera del canon, también como apócrifos, lo acabas de mencionar, son libros que no son considerados de inspiración divina. Por ello es que consideramos que el canon bíblico o el canon que se cumple de nuestra Biblia tiene este contenido divino y una armonía espiritual en cada uno de ellos. Este canon fue establecido por Alejandrino en el Concilio de Cartago 397 años después de Cristo, por diferentes... 400 años después, los primeros padres de la iglesia vieron la necesidad de definir, porque había muchos escritos circulando. Así es. O sea, muchos de los patriarcas escribieron cartas. Viene a mi mente una epístola de Bernabé. Bueno, muchas epístolas, pero se vio la necesidad urgente de decir, ¿saben qué? Tenemos que reunirnos para definir estos libros sí son inspirados por Dios. Así es. Y obviamente podríamos dedicar varios programas para ver cuáles son todos los criterios a considerar para que un libro fuera canónico, ¿verdad? Sí, no, esto llevó años, llevó mucho tiempo en establecer estos principios, en establecer, digamos, esta medida, y fue en ese concilio de Cartago donde se reunieron estos eruditos, entre los que se destaca Jerónimo de Estridón, que posteriormente hablaremos de él un poquito más, y de la cual establecemos la Biblia cristiana, que su forma actual se establece en el año de 1521, después de la reforma por medio de Martín Lutero, en donde omite la sección del purgatorio. Ok, ahora, estamos hablando de definición del canon bíblico. Así es. Todos los demás que tuvieron que ver con las traducciones también tuvieron que ver con definir cuál era el canon. Digamos, Erasmo de Rotterdam, Wycliffe, el propio Lutero.
ellos tuvieron que ver con traducciones, Así es. también en definir el canon. Sí, sí, definitivamente tuvieron que ver con este tipo de traducciones. Ahora, Javier, Sí, pasemos a ver lo de las traducciones, ahorita que lo estamos mencionando, porque tú me explicabas que hay ciertos conceptos muy definidos en cuanto a traducciones, versiones y revisiones. sí, ¿Podrías explicarnos eso para que nuestros oyentes sepan qué es lo que tenemos en nuestras manos cuando Claro. leemos nuestra Biblia? claro. La traducción viene del latín traducere, que significa llevar, pasar o transportar de un lugar a otro. Ujú. Cuando nos referimos al lenguaje, preguntamos qué es lo que pasa de un lugar a otro, la respuesta es simple, el significado, que es la idea, el sentido, el pensamiento o el mensaje. Cuando traducimos, pues aquí lo hablarán las personas especialistas en idiomas, siempre encontrarán para una palabra, platicábamos hace un momento, de un término que se utiliza y que no aparece en la lengua de la lengua Real Academia de La Real Academia de la Lengua. la Real Academia de la Lengua Española, exacto. No aparece un término que nosotros consideramos muy común. Este es el caso con la traducción. La traducción establece un término, pero una palabra puede tener 3, 4 diferentes traducciones. Ujú. Entonces hay que identificar. O sea, puede tener distintas acepciones. Claro, Y dependiendo del contexto, tanto anterior como posterior, ahí se debe juzgar qué significa o qué quería decir el autor con lo que escribió. así es, porque tú sabes que según nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, podemos traducir la palabra que se adapte más a nuestra sí, costumbre. Sí, Esto pudiera pero ser podemos estar traduciendo equivocadamente. equivocadamente, podemos incluso traducir la Biblia a nuestro propio interés. Por eso es que las traducciones deben tener un consejo, un grupo de teólogos, de traductores, gente especialista en los idiomas originales para trasladar, por eso decíamos, eso se llama traducción del latín traducere, que Mira, es llevar de un lugar a otro este término. José. Fíjate que yo tuve un maestro de traducción jurada y a él le encantaba decir esto. Yo no lo sé en italiano, pero decía él traduttore, traditore, que el traductor es un traidor, porque realmente tú debieras meterte en la mente del autor original. Entonces, como para nosotros es imposible hacerlo, nosotros realmente tenemos que encomendarnos a la mano de Dios. Así es. Pero entran en juego nuestros conceptos, nuestras doctrinas, y si nosotros tenemos una doctrina hacia cierto rumbo o hacia cierto sesgo, nuestra traducción va a verse afectada. Y vamos a traicionar el idioma original. El original. Pero con lo que tú dices, que en las traducciones trabajamos un equipo. Así es. De distintos trasfondos teológicos, doctrinales. Entonces ellos tienen que entrar ahí mira, esto yo lo veo así. No, yo lo veo así, pero mira esto. Hay que ver también los usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Hay que ver también lo que las otras traducciones de otros idiomas están haciendo. Y entonces así se debe llegar a una traducción un poquito más fidedigna. Pero siempre van a tener sesgos. Tuve el gusto para complementar tu comentario, tuve el gusto de conocer y de tener una charla en una conferencia con el doctor Luciano Jaramillo, quien fue una eminencia, un hombre dedicado a la traducción de la palabra de Dios. Él junto con otros 20, 30 traductores se sentaron. Este hermano es colombiano, ¿verdad? Él es colombiano, es de origen colombiano. Se sentó con traductores de la talla el hermano Tepox, que es otro traductor mexicano que ha trabajado con las sociedades bíblicas de México y que fue el director ejecutivo de la traducción contemporánea, Reina Valera Contemporánea. Y ellos se reunieron junto con otros tantos hermanos con comentarios bíblicos, históricos, con usos y costumbres de la Biblia, con diferentes traducciones, con los originales, con las copias de los mantos, de los rollos del Qumran, y con toda esta información, y entre todos ellos definieron los términos
de esta palabra original, es decir, lo que venía escrito en los originales, de tal manera que contra todos los detractores de la NBI, y no es el tiempo ni es la oportunidad de hacerlo, pero ante toda esa gente que piensa que la NBI tiene sus detalles, respetamos. Yo soy un amante de la Reina Valera 60. La has usado en los últimos años. Lo que es la 1909 y la 1960 han sido mis Biblias de cabecera de toda mi formación cristiana. La 1909 desde que te convertiste. Desde que me convertí hasta apenas hace, yo creo que unos 10 años, la seguía usando. Me enfoqué con la Reina Valera 60, pero he entendido que no me puedo encerrar cuando veo la riqueza de las traducciones, y entre más me he metido, he identificado una riqueza impresionante en las diferentes traducciones. Mira, Javier, yo creo que tenemos que darle esa recomendación a nuestros oyentes, que debemos enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios y tenemos que reconocer, nosotros no somos quien para decidir, es que esta traducción está buena, esta no, sino que tenemos que pedirle al Señor, Señor, me estás dando la oportunidad de conocer decenas de traducciones. Así es. Tú hablas inglés, o sea, sí, todavía tienes acceso a muchas más traducciones. Así es. Y todas ellas pueden ser de bendición. Todas ellas pueden darte iluminación en algo que el Señor quiera hablar a tu vida. Así es. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con nuestras congregaciones es que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en el culto, en la reunión, vamos a usar una versión para que todos tengamos esa misma versión y no nos estemos distrayendo a la hora del culto, a la hora del mensaje. Es que, el hermano leyó algo diferente. Pero obviamente, si, por decir algo, la Biblia de las Américas tiene una traducción un poquitito diferente, pero que ilustra mejor, ilumina mejor, enriquece. Entonces lo decimos, miren hermanos, esto es de la versión de las Américas, o esto es de la versión NBI, o esto es de la versión viviente, o esto es del American Standard en inglés. Pero eso sirve para que nosotros seamos bendecidos, enriquecidos. La parte de que tú mencionas es, yo creo que un orden. Yo estoy de acuerdo. En ninguna forma yo podría pensar que está mal lo que se hace en tu iglesia, todo lo contrario. Yo creo que Dios nos ha llamado a un orden, y dice la palabra de Dios que todo se haga decentemente y en orden. Entonces, si ustedes han establecido el principio de la liturgia en que haya una traducción, me parece correctísimo. Creo que eso habla de orden. Sin embargo, yo quiero mencionar que, fuera de este aspecto de liturgia, yo invito a todos tus congregantes y a la gente que nos escuche a que tome otras Biblias, porque verdaderamente enriquece, José. Cuando vemos y hacemos comparativos entre una traducción y otra, la Biblia se vuelve tan placentera. Si tan solo leyendo una sola traducción te llenas de vida. Ahorita que mencionas el aspecto del inglés, yo quiero decirte que mi inglés, que yo no es que sea un hable un perfecto inglés, pero el inglés que yo aprendí, José, fue cuando leí la Biblia en inglés. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así aprendiste inglés? Así aprendí mucho actualmente puedo hablar. Oye, ¿y qué versión de inglés leías? Era cuando en lugar de you se decía thou. Y en lugar de o sea, que hablas el inglés antiguo. El inglés antiguo, yo leí ese tipo de inglés. No sabes qué riqueza enorme. Yo puedo traducir todo lo que te acabo de decir en una sola palabra. Te enriquece. Ajá. Es una riqueza fabulosa y el estudiar la palabra de Dios en sus diferentes versiones. Yo quiero apoyar lo que tú estás diciendo para todos nuestros oyentes. Déjame decirlo de esta manera. Si tú lo dices, va a parecer como que es un comercial. Pero asistan este próximo sábado, todos los que puedan, asistan este sábado a Librería Maranata, que queda donde Espinosa y Félix U. Gómez. Aprovecho para mencionar los datos. Si están escuchándonos amigos, tome datos, su pluma y anote la dirección o anote el teléfono. Estamos en la calle de Félix U. Gómez, 302 Norte, esquina Espinosa, en una de las, uno del perímetro, zona perimetral del centro de Monterrey. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 10 de la mañana con nuestro hermano Daniel Puente. Va a llevar Biblias hasta que se ven solamente con microscopio. Okay. Va a llevar una Biblia que se va a ver con... que llevaran lupa todos, que llevaran ¿verdad? lupa, ajá, pero él va a llevar un microscopio para que toda la gente lo pueda ver. Él va a dar una clase exhaustiva, interesante,
sobre lo que es la Biblia, sus traducciones, sus materiales, algo de lo que brevemente estamos tocando aquí. ¿Tiene algún costo? Sin ningún costo. ¿Es no, entrada gratuita? Totalmente gratuita. Nuestros eventos no tienen costo, José, porque es un servicio que Maranata pone a la comunidad cristiana. Lo importante es que queremos que la gente lo aproveche. Ajá. Y Javier, ¿cuántas traducciones distintas tienen ustedes a la venta en Maranata? Esa es la pregunta de los 64,000, José. En general son muchas. Las traducciones conocidas, tú lo sabes, Reina Valera 1909, Reina Valera 1960, Reina Valera 1977, Reina Valera 1995, tenemos la nueva versión internacional. Ok, ¿y la del 2007 cuál es? 2007 también hay una nueva versión, está la Reina Valera contemporánea con el presidente ejecutivo de esta traducción, el hermano Tepox. Está también la nueva versión internacional, está la Biblia de las Américas, también tenemos la de Dios habla hoy, la famosa Nácar Colunga, que es una de las viejitas, también tenemos la nueva versión, nueva traducción viviente. O sea, tenemos traducciones a decir basta, o sea, son muchísimas las traducciones. ¿Y sí tienen suficiente inventario en existencia para que todos nuestros oyentes puedan comprar una de cada una? Pueden llevar una de cada una y se la pueden llevar con descuento porque estamos con el mes de la Biblia. Todo el mes de la Biblia tenemos descuento en nuestras Biblias, fuera de las misioneras, que las misioneras ya traen su descuento de por sí, son por debajo de su costo de producción. Ok, y cuando regresemos vamos a hablar un poquitito más de esta labor que ustedes están haciendo. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y estamos escuchando un himno que fue compuesto por Martín Lutero, el gran reformador de principios de 1500. Y la razón por la cual lo incluimos es que
una de las cosas que él decía era que se tenía que tomar la alabanza en la iglesia, que el pueblo participara con cantos congregacionales, pero también que la Biblia fuera traducida al idioma de las personas. Él se encargó de traducir la Biblia al alemán. Y curiosamente, hasta el sol de hoy, la mejor y más larga traducción de la Biblia en alemán es la de Martín Lutero. Pero, Javier, estamos aquí con Javier Muñoz, el gerente general de Librerías Maranata. Nos estás explicando qué es eso de traducción, versión y revisión. Ya vimos qué es traducción, qué es una versión y qué es una revisión. Ok, José, rápidamente para mencionarlo, porque hay mucho que mencionar en este programa y queremos tocar algunos aspectos importantes. La versión es una narración o descripción distinta de un mismo hecho, del texto de una obra o de la interpretación de un tema. Las versiones, es decir, la Reina Valera 1960 tiene otro tipo de versiones. Es decir, los mismos eventos, pero descripciones distintas de los mismos hechos. Okay. La Reina Valera contemporánea es una muy buena explicación de la Reina Valera 1960. No es otra Biblia, solamente es una versión, no estamos hablando de algo diferente. Ellos no acudieron a los originales, no se pusieron a estudiar el griego, el hebreo, el arameo, no, sino solo presentaron con una perspectiva diferente, podemos decir. Bueno, sí se tomaron nuevamente los originales, porque siempre cuando se toca la Biblia hay que ir a los originales para tener un respaldo y un respeto a lo que está, al trabajo, a la obra que se está realizando. El hermano Tepoc sin duda alguna lo hizo. Sin embargo, él tomó los mismos efectos o la estructura de la Reina Valera 60, viendo los originales, adaptándolo, porque tú sabes que en el idioma hay una evolución. Sí. Los idiomas evolucionan. Ya no hablamos nosotros como hablábamos de niño, me enseñaban, vosotros sabéis, ustedes fueron, y era veis, nosotros era vosotros, ¿no? O sea, la segunda persona del plural nosotros decimos ustedes. Y todavía en algunas partes de Centro Sudamérica se usa vos, ¿verdad? Cuando... sí, pero esa no tiene nada que ver con vosotros. Pues yo me imaginé siempre vos. El vos sustituye al tú. En Guatemala, El Salvador, en Argentina, Honduras, Argentina, no sé si en Chile, tal vez en Chile, pero en Uruguay, Paraguay también, pero no tienen nada que ver con vosotros. Bueno, nosotros lo usábamos cuando yo recuerdo niño, usábamos vosotros sabéis, vosotros tenéis. En las conjugaciones en la escuela. En las conjugaciones de la escuela. Solo lo leías en la Biblia. Cuando ya te convertiste, tú leíste vosotros en la Biblia. Sí se usa. Así es. Pero en la vida coloquial no. Exacto. Entonces la versión, haz de cuenta, es algo similar. Ya no utilizan el vosotros, sino utilizan ustedes. O el habéis, o ustedes han, por así decirlo. Entonces esas son las versiones que prácticamente conservan la idea original, sin embargo van adaptándose al idioma. Ok, ¿y la revisión? Y la revisión es algo sometido de un nuevo examen para corregirlo, repararlo o comprobar su funcionamiento o validez. Es decir, nosotros todos felices de la vida decimos, yo leo la Reina Valera 1960, pero hay revisiones de la Biblia, siendo primeras como la de Cipriano de Valera en 1602, de donde surge la Biblia del Cántaro. Esta revisión surge la hoy conocida Biblia Reina Valera, siendo una revisión de la Biblia del Oso. Reina Valera son dos distintas personas. Casiodoro de Reina. No es la reina de nombre Valera. No es una, ni es la reina. Dos apellidos. Porque de repente por ahí nos llegan con tiene la reina Valeria o algo así. Valeria, la reina Valeria. No. O sea, la de King James en inglés sí es del rey Santiago. Así es. Pero en español fueron dos personas. Dos personas. Uno fue traductor. Uno traducido por Casiodoro de Reina. Que él tradujo lo que conocemos como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, que venía de los fundamentos de la famosa Vulgata latina, de los tiempos de Jerónimo, que era digamos, la fuente en ese momento del latín que se traducía para el español. Entonces, ese fue el fundamento. Sin embargo, viene después Cipriano de Valera. Exactamente, y él hace una revisión
de lo que escribió su coterráneo, su Ajá. colega de hace algunos años. Uno fue en 1569 y el otro viene en 1602. Ajá. Y es cuando hace la revisión de la Biblia del Oso, que fue traducida por Casiodoro de Reina, y esta Biblia es la Biblia que todo mundo conocemos como la Reina Valera 1960. No, pero antes estaba la versión antigua, la de 1909. Sí. O sea que ellos, la versión antigua es, por decirlo así, la primera versión masiva de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así es. En 1960 se hace otra revisión. Así es. ¿O es solo otra versión? Es una nueva versión. Nueva versión, 1960. Exactamente. Y bueno, ahora... Tú y yo platicamos hace un momento, como en la 1909 decía empero, sí. Oyole, en lugar de Leoyó. Sí. Entonces, estas variaciones se fueron dando con el paso del tiempo. Si tú ves la 1909, utiliza ese español, y el del 1960 cambia completamente una traducción. Estamos tocando el Salmo 22 por ahí, que es uno de los más emblemáticos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Desde niños yo conocía la versión 1909 y era la que se usaba en mi casa. No usábamos la versión 60, pero curiosamente todos los salmos que yo me aprendí yo los decía con la versión 1909. Y todas las noches decíamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Así dice la 1909. La 1960 dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando ya con mis niños empezamos a repetirlo cada noche, yo me confundía en un principio, decía, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. No, papi, es vivir. Bueno, y así, sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Así es. Esa es la versión antigua. Así es. Si tú lo aprendes en 1960 es un poquito diferente. Sí. Pero bueno, explícanos otras cosas interesantes en cuanto a esto de cómo nos llegó la Biblia. Sí, José, quisiera mencionar, ya vimos lo que es la traducción, versión, revisión. Tenemos una serie de aspectos de la Biblia en los materiales en los cuales se utilizaron. Como ustedes, amigos que nos escuchan, deben saberlo, pues no había papel ni había pluma en ese tiempo de los tiempos iniciales, de tal suerte que el primer elemento utilizado para escribir la palabra de Dios, esa sería una buena pregunta para tu auditorio. ¿Cuál fue el primer elemento o el primer material en el cual se escribió la palabra de Dios? Pues bueno, le podemos dar la respuesta para que usted se la haga a sus alumnos de su iglesia. Esta fue la piedra. El primer material permanente de escritura fue la piedra. En la Biblia, la primera referencia a la escritura son los 10 mandamientos, si lo recordamos, que fueron escritos sobre piedra. Y esto fue un cinceleo, muchos interpretan cinceleado por Moisés, otros dicen cincelado por el dedo de Dios. Sin embargo, lo que escribió Dios fue lo que Moisés rompió y posteriormente a Moisés le tocó cincelear. Efectivamente, entonces ahí tenemos las dos manifestaciones de cómo fue escrita la palabra de Dios. Posteriormente habían tablas enceradas que se hacían con piezas de madera o de marfil cubiertas con cera. Eran empleadas por la gente de Siria, los asirios, los griegos y los romanos. A veces ataban 2 tabletas juntas y cualquier palito aguzado servía como pluma. Entonces, sobre la cera se establecían escritos también. Más tarde estuvieron las tabletas de arcilla que fueron utilizadas en la antigua Babilonia para escribir. Se escribía en forma de delgados ladrillos planos y rectangulares. Las palabras se escribían en arcilla blanda con un estilo de forma de cuita y la arcilla luego se secaba al sol. Los arqueólogos han descubierto bibliotecas enteras de estas tabletas de arcilla, fíjate, un interesante aspecto. Posteriormente estaba el papiro. Antes de la construcción de las pirámides, los egipcios habían aprendido a hacer papel con el meollo o tallo interior de los juncos del Nilo. Ese es otro de los elementos, y ya del papiro se empezaron a escribir diferentes
expresiones de la palabra de Dios, y era caro porque podía volverse a usar después de lavarlo o después de rasparlo. El papiro tenía esa característica. Yo me quedo pensando, José, que esa era una de las formas ya más acercadas que pudimos ver en el paso de los años. Aquí tengo una de las referencias que quisiéramos mencionarte. Por ahí, por el año 200 después de Cristo, 100 después de Cristo, ya existían algunos elementos o algunos materiales en los que se definen como los cueros, o que eran las pieles de ovejas, cabras, terneros y antílopes, que se secaban, se raspaban, se limpiaban para conseguir materiales lisos llamados pergaminos, y el término hebreo para el libro significa raspadura. Luego las pieles eran estiradas y batidas hasta que quedaban planas y listas para poder escribir en ellas. Las plumas se hacían con cañas, con un extremo cortado en forma de punta, y luego era partido. Y de ahí podemos pensar en aquel pasaje bíblico que era como eran elementos caros. Imagínate los escribas, ¿no? Escribiendo un libro al otro libro, copiando uno del otro. Y entonces, teniendo esta información, sin duda alguna los escribas dedicaban meses o quizá años para alcanzar a escribir la ley de Dios. Sí, sí. Y entonces podemos ver aquel pasaje donde Felipe se le aparece a aquel hombre etíope. Ese etíope se me hace que era un hombre rico, porque dice que iba en su carro Él llevaba, y él llevaba las escrituras. Ajá. Y no cualquiera en ese tiempo, no cualquiera podía tener las escrituras en ese tiempo. Hoy en día se nos hace imposible pensar que alguien no pueda tener una Biblia, ya no digamos en su mano, sino en su propio teléfono celular. Ya se pueden tener las Biblias en formatos electrónicos. Sí, pero todas las versiones que quieras todas las puedes llevar en tu teléfono. Así es. Y sin embargo, la gente hoy en día lo ve como algo normal, pero en ese tiempo era carísimo. Se pasaba de un lado a otro la Biblia, y entonces los escribas, escribiendo, valga la redundancia, la palabra de Dios, las leyes de Dios, y se le aparece Felipe y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Entonces aquel hombre, aunque llevaba su Biblia, no entendía nada, porque dice, pues ¿quién me va? ¿Cómo lo voy a entender? No tengo quien me lo enseñe. No hay quien me lo enseñe. Entonces es un hermoso ejemplo de cómo en ese tiempo la misma escritura nos menciona cómo se llevaba. Cuando el Señor Jesucristo se presenta en el templo, dice que abre ¿qué? Los rollos, ¿no? De la ley, y empieza a leerlos y trae el cumplimiento de esas palabras. Entonces no era sencillo, no todo mundo podía tener una Biblia en su mano, José. Algo Ahora, increíble. Todo esto cambió con el advenimiento de la imprenta. La imprenta, exactamente. Porque Gutenberg, que Dios lo bendiga, él se encargó de que la imprenta nos diera al alcance las escrituras a todos nosotros. Se acabaron los escribas judíos en ese momento, se acabaron los monjes, que eran también las personas encargadas, o los copistas, como nos lo enseña la historia. La traducción hacia el 300 después de Cristo, el Nuevo Testamento ya había sido traducido a varios idiomas, que incluían el latín, el saídico, el siriaco. La Biblia siriaca recibió el nombre de Peshita, que es una de las lenguas que se habla en la actual Turquía. La Biblia Peshita es una de las Biblias que también tenemos en español. En español. Es una traducción de esa siriaca. De la siriaca, de lo que es el siriaco, de ahí se tradujo también para el español. Y de ahí llegó Jerónimo. Cuando hablamos de Jerónimo, un italiano nacido en el 345 después de Cristo, y el Papa de Massa, que también tiene que ver en alguna forma también la Iglesia Católica para esto. Sí. Jerónimo le pide que haga la traducción totalmente de los Evangelios, los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento, y de ahí surge la famosa Vulgata Latina. Para el 1450 sale la imprenta, y para el 1455 tenemos la primer Biblia, que en el récord Guinness se considera como el primer libro escrito en la historia de la humanidad. Increíble. Ahora, mira, solo quiero adelantarle a nuestra audiencia. Ya vimos cómo se llega a una traducción, una versión. Ya vimos la impresión masiva con la imprenta, pero quiero pedirte, cuando regresemos, que tú nos hables algo acerca de la distribución de las Biblias.
Hoy Así nosotros es. tenemos la sociedad bíblica, tenemos librerías cristianas, no, pero hubo un tiempo cuando no existía nada de eso y tenía que hacerse llegar el mensaje de Dios a todas las personas. Claro que sí, José. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos con el hermano Javier Muñoz y estamos oyendo un himno del hermano, no es de él, lo canta el hermano Ray Robles, Sembraré la simiente preciosa. Y esa simiente obviamente es la palabra de Dios y una forma que existía por muchísimos años era el uso de una frase, una palabra, un concepto, el colportor. Así es. Por favor, Javier, explícanos algo de los colportores. Los colportores surgen en la Edad Media. Son personas, el término colportor, por definición básica, es el que se cuelga los libros del cuello. Esa es una palabra de origen francés. No tiene colporteur, que sería la palabra correcta en un francés que creo yo más o menos. No, sí, sonaste casi francés. Pero ese es el término, el que se cuelga los libros del cuello. Y principalmente la labor del colportor era esa, ir de villa en villa, de lugar en lugar, de poblado en poblado, llevando la palabra de Dios. Ahorita que dijiste sembraré, me imaginé aquel pasaje bíblico que nos dice cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. Ahora, nació esto en Francia y esto es muy interesante porque en Francia se originó también un movimiento reformador muy grande con Calvino y otros también. Contemporáneo de Lutero. Erasmo de Rotterdam, Así pero ellos tenían en su corazón la carga por esparcir la palabra de Dios. Así es. Entonces, por eso es que ellos tuvieron colportores. Es interesante, yo no me había fijado, pero la palabra colportor no aparece en el diccionario de la Real Academia. No. En español. En español no existe esa palabra. Los cristianos protestantes sí lo conocemos, sí lo entendemos, porque muchas personas en el siglo 17, 18, 19 y principios del siglo XX, ellos fueron evangelizados por medio de colportores. Y según entiendo, ¿podrías tú contar la historia de la conversión de la familia Carvajal? Sí, antes de entrar a eso, nada más mencionarte brevemente que los colportores también tenían su vida pendían de un hilo, porque cuando iban en aquellos países gobernados por la antigua Roma, sus vidas corrían peligro. Había un decreto de no establecer o de no difundir los principios o las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea que era, por decirlo así, bajo de agua la labor. Exacto, muchas veces lo ponían lo cargaban en sus cuellos y encima se ponían unos turbantes, no sé, los gringos le llaman ponchos, aquí en México se le llaman como gabanes o cosas que cubrían completamente su frente y venían por debajo cargando las Biblias para poder llevarlo a las gentes en necesidad. Esos colportores los vemos posteriormente y queriendo ingresar en la famosa cortina de hierro de los países soviéticos, los países comunistas, allá por la década en el tiempo del comunismo, de los países como Rusia
y toda esa zona que hoy conocemos en aquella Me Europa. recuerdo del contrabandista de Dios, el hermano Andrés. El hermano Andrés. Ajá. Y cuántas Biblias no se llevaron. En Ese era un Guatemala, colportor, ese hombre era un colportor. En Guatemala hubo un colportor famosísimo, Federico Crow, que él fue uno de los primeros en introducir el evangelio ahí. Pero la familia Carvajal estaban en Michoacán. Sí, la familia Carvajal, de donde viene nuestro querido hermano Jairo, pastor de la iglesia de la casa de mi padre, y que tenemos el gusto Wendy, de participar. Tu esposa. Wendy, mi esposa, es la más pequeña de esa familia. La historia de ellos es muy sencilla, José. Estando en una visita, una de estas personas que llevaba a regalar. Un colportor. Sí, una persona que iba a regalar Biblias a otra familia, se presentó a la búsqueda de esta familia en aquel poblado michoacano, y en donde, pues tú sabes, los tiempos de antes no había camiones para ir y venir, no encontró a esta familia. Y no había hoteles. No había hoteles, no había restaurantes, no había posadas, no había nada. Era un pueblo donde la gente vivía en sus casas y sembraba sus tierras. De ahí Claudia, la abuelita, junto con su esposo, si no me equivoco, Francisco, le dan hospedaje a este hombre, y este hombre se quedó observando cuando ella estaba levantando este altar a los muertos. Se acercaba el 1 de noviembre. El 1 de noviembre estaba cerca, el Día de Muertos estaba por celebrarse, y entonces ella preparando todo su ofrenda, todo su altar, preparaba alimentos y preparaba todo esto, y este hombre guardó silencio, no dijo nada. Y entonces se le acercó y le preguntó y le dijo: oiga, yo solamente le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que estas personas se coman lo que le esté dando? Y entonces le dice: es buena pregunta, pero no sabría decirle. Dice: porque toda esa comida que usted hace, en realidad la está recibiendo una persona. Y entonces esto fue una palabra de impacto. Quiero hacerlo, reducir muchos aspectos y nada más mencionártelo en 2 minutos, José. Finalmente Claudia y este hombre, su esposo, se quedan escuchándolo, y esa palabra penetra sus corazones. Y le empieza a decir: ¿por qué me dice usted esto? Y dice: bueno, yo te quiero decir que el principio de la vida está en una persona. Y le empezó a compartir, dice, ¿por qué? Y evangelizarlos. Ellos les abre el evangelio, les muestra el camino de Jesús con una Biblia. Con una Biblia, y les entrega esta Biblia. En aquel entonces el abuelo no sabía leer, y la abuela muy apenas entendía algunas palabras. Empezó a revisar la escritura, empezaron a absorberla, y entonces la bendición de ellos fue de que se hicieron cristianos a través de esta labor de ese hombre que llegó con la palabra de vida. Este hombre empezó a leer, y la palabra de Dios logra eso, José. Posteriormente ellos empezaron a evangelizar a toda su familia, de tal manera que los hijos todos conocieron del evangelio. Ajá. Y la que hoy es mi suegra, Lupita, ella encomendó a cada uno de sus hijos al servicio de Dios. Quiero decirte que de sus hijos y sus respectivas familias. A ver, está Omar, que es pastor en Iguala, pastor de la iglesia Torre Fuerte, en Iguala. Está Jairo, aquí en Monterrey, pastor de la iglesia de la casa de mi padre. Así es. Y todos ustedes sirven al Señor. Sí, toda la familia. Ajá. Está Ruth, que también está en los Estados Unidos con su esposo Stephen, hijo de un hombre que evangelizó toda esa región de Michoacán y que hoy en día sigue sirviendo a Dios, Daniel Breimer. Sigue ministrando la palabra de Dios en toda esa región. Ajá. En Charácuaro y en toda esa región sigue compartiendo del evangelio. Es un hombre que se sube a los camiones. Bueno, el esposo de Ruth, hija de Lupita, hermana de Jairo, este hombre es también un evangelista. Pues de los tiempos de allá de algunos viejos conocidos como Eric Kellum y Robert Ewing. Sí. Así que, pues mira, realmente este programa se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Así es. Y bien podríamos decir ¿cómo nos llegó la vida? ¿Cómo nos llegó la vida? En el caso de muchos de nosotros fuimos evangelizados por gente que estaba repartiendo Biblias. Y yo solo quiero animar a todos aquellos que están involucrados en alguna labor evangelística. Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño programa incipiente de evangelismo a los migrantes. Se llama Venid a mí.
Y lo que se trata es darles agua, un lonche, artículos de aseo personal, pero también un Nuevo Testamento, también un folleto para que ellos lean algo. Ellos pasan por aquí tal vez 3, 4 días, van rumbo para el norte, pero el Señor va a traer una cosecha. Así es. Por esa pequeña labor que se está haciendo. Ten la plena seguridad. Así es que, José. Jairo, solo para despedirnos, este próximo sábado 29 de agosto del 2015, ¿a qué horas dijimos? Bueno, soy Javier. Perdón, Javier. Sí, José. Vas a estar a las 10 de la mañana, Librería 10 Maranata. de la mañana, Librería Maranata, Félix U. Félix U. Gómez, Gómez. esquina Espinosa. Muy bien. 10 de la mañana, cómo nos llegó la Biblia, una excelente presentación. Y para todas estas personas que están trabajando en tu proyecto, deben tener la plena seguridad de que una Biblia puede transformar generaciones. Así es el caso de las familias, nuestras familias. Amén. Así es. Somos el resultado Javier, de esa bendición. Que Dios te bendiga. Gracias, José. Nos vemos a la próxima. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.